educadora. Gracias al esfuerzo de más de 900 participantes. Primera etapa, logramos plasmar las demandas y sueños educativos de nuestra provincia. Ahora te invitamos a concluir este importante proceso en su segunda y última etapa. Tu voz es fundamental para construir el futuro de la educación en Cotabambas. Ven y participe en el taller provincial, donde consolidaremos las ideas y compromisos de todos los actores educativos. El taller será el 3 y 4 de diciembre de 2024, en Tambobamba. Es tu oportunidad de aportar, compartir y construir juntos. ¡Sí, podemos! El futuro de la educación en Cotabambas depende de todos. No te quedes fuera. Participa y sé parte del cambio. Es un aviso de la UGEL Cotabambas, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo Agrario, FDA. Saludos, vecinos. Queremos presentarles a Rosita, que los atenderá en nuestras oficinas de información permanente para la gestión de sus consultas o reclamos. Gracias, ingeniera Marina. Bienvenidos, vecinos. En esta oportunidad quiero presentarles nuestro nuevo procedimiento de consultas y reclamos que hemos puesto a su disposición a través de varios canales de atención para atenderlos de forma oportuna. Cuéntanos, Rosita, ¿cómo es este nuevo procedimiento? Las Bambas nos ha capacitado de forma especial. Es así que hemos involucrado a responsables de diversas áreas para atender los diferentes tipos de casos que se presentan. Además, nos hemos fijado la meta de informar si el caso procede o no en un plazo no mayor a 5 días. Este nuevo procedimiento consiste en seguir 5 pasos. Paso 1. Nuestros vecinos deben registrar la consulta o reclamo en alguna de nuestras plataformas, ya sean en nuestras oficinas de información de Chalhuahuacho o Tambobamba, la página web, una llamada telefónica, correo electrónico o por las redes sociales, Facebook y WhatsApp. La atención debe ser confirmada en un plazo de 24 horas. Paso 2. La solicitud es evaluada y se determina qué área la atenderá, además de cuál es la severidad del caso. En este momento se determina si el caso procede. Cualquiera sea la decisión, se comunica dentro de los 5 días. Paso 3. El área que evalúa el caso debe proceder a la verificación de los sucesos. Esto puede determinar una visita y varias coordinaciones y puede tomar varios días. Paso 4. Las Bambas toma una decisión con las evidencias que ha obtenido y procede a emitir una propuesta de cierre del caso. Paso 5. Después de lograr un acuerdo con el vecino que presentó el reclamo, se procede a poner en marcha la propuesta de cierre, atendiendo la solicitud. Ya saben, vecinos, en 5 días damos una respuesta y atenderemos su caso en 5 pasos. Los esperamos en nuestras oficinas de información de Chalhuahuacho y Tambobamba. En nuestra línea telefónica 941-804-105. En la página web www.huillanahuasi.pe y en las redes sociales Facebook y WhatsApp. Estamos para atenderte. Las Bambas y Rosita te escuchan. Hola amigos, hoy les traigo información importante para conocer los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas en las comunidades de su área de influencia y en la vía nacional del corredor minero.
Con notable muestra de talento se llevó a cabo la final del segundo concurso de coros infantiles Guarmachacún Actaquini 2024. Esta actividad organizada por Radio Surfui y la Asociación de Desarrollo Las Bambas, con el auspicio de Minera Las Bambas, reunió a niños, docentes y padres de familia de diversas comunidades, reafirmando el compromiso con la promoción cultural en el distrito de Chalhuahuacho. En esta oportunidad, el jurado otorgó el primer lugar a la institución educativa particular número 54897 de Caraiguacho, quienes son acreedores además de recibir premios como grabar en una sala profesional de música sus principales villancicos, promoviendo los cantos y la cultura cotabambina en las fiestas de fin de año. Niños y adolescentes del programa de refuerzo escolar de Las Bambas PRED compartieron sus logros educativos del 2024 en una feria realizada en Chalhuahuacho. El evento, que reunió a 23 PRED, fue una oportunidad para mostrar los avances alcanzados gracias al esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes y familias, el mismo que incluyó exposiciones de juegos didácticos y materiales pedagógicos elaborados por los estudiantes y sus profesores. Estos recursos innovadores no solo son una muestra de creatividad, sino que también han sido fundamentales para facilitar y enriquecer el aprendizaje en las aulas de inicial, primaria y secundaria. En un gesto que refuerza su compromiso con las comunidades vecinas, la empresa minera Las Bambas entregó 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 modelo 2025 a la comunidad de Tuntuma, ubicada en el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas. Estos modernos vehículos serán administrados por la empresa comunal Tuntuma Pata, contribuyendo así al desarrollo local. Además, este año la comunidad de Tuntuma también fue beneficiada con la inauguración de un moderno salón comunal y la promesa de futuros proyectos agropecuarios que están en vías de implementación. En cumplimiento de su compromiso social con las comunidades aledañas, Minera Las Bambas ha concretado el financiamiento del proyecto de inversión social Club de Lectura en la institución educativa primaria número 51074 Javier Erauz Pérez, ubicada en la comunidad campesina de Casa. Este proyecto tiene como objetivo mejorar las habilidades de lectura de los estudiantes mediante la creación de un espacio adecuado para el aprendizaje y el desarrollo cultural, con la entrega de una biblioteca equipada para el beneficio y desarrollo de los estudiantes. Minera Las Bambas participó de forma activa en los aniversarios de los distritos de Chalhuahuacho, quienes conmemoraron sus 30 años de creación, mientras que el distrito de Coyurqui sus 82 años. Y como parte de sus compromisos con la población, Minera Las Bambas realizó significativos aportes económicos para la organización de sus actividades. Una destacada delegación de trabajadores de Minera Las Bambas participaron en los desfiles centrales, rindiendo homenaje a las autoridades de ambos distritos, reafirmando la buena relación que existe. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hatun apaykuita chaskirikamuichis wayqikuna panaykuna allin hamuy kachun kay wayra wasinchisman surfu llapanchis rimayninkunanqa ña kay piña tarikamusanchis kay informativo Willaricui nisqapi qankunawan kuska tarikusunchis a ver imawraskaman 8:30 de la mañana kama riki kay wayra wasimanta allianchu minalla wayqikuna panaykuna allin hamuy kachun. Bienvenidos y bienvenidas al informativo Willaricui, edición que corresponde al día de hoy, martes 3 de diciembre del año 2024. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Muy buenos días y también dar la más cordial bienvenida a nuestro colega de labores, Hernán Zulca. Hernán, buenos días. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y también buenos días a nuestros amigos de la provincia de Cotabambas y sus 6 distritos, quienes están enganchados a través de la amplitud modulada. Y también a través de las redes sociales, en el Facebook estamos saliendo como Radio Surfui, nos pueden buscar ahí, amigos oyentes, en estos momentos.
para que los podamos acompañar durante estas 2 horas de información del ámbito local, regional, nacional, internacional y las deportivas. También recordarles que estamos saliendo allá en el distrito de Cotabambas, distrito, a través de Radio Poder Chasqui. Un saludo para la señora doña Irene Arredondo. Y también salimos en Radio Guaira en el distrito de Coyllurqui. Un saludo para nuestro gran amigo don Richard Valencia. Y también en Radio La Grande por Santo Tomás. Amigos oyentes, estamos saliendo en esta mañana del día de hoy, martes 3 de diciembre, que ya se va prácticamente este año. Quedan unos cuantos días más y se va el año 2024 y diremos 25. Bienvenido. Y así es que, amigos oyentes, les damos la cordial bienvenida al informativo Huillaricuy para el día de hoy. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 6:44. Un abrazo muy grande a nuestros amigos allá en el distrito de Mara, que también está en la sintonía, sobre todo en la comunidad de Andrés Avelino Cáceres, a nuestros hermanos de la Asociación de Productores de Hortalizas, ¿no?, de Andrés Avelino Cáceres. Un abrazo muy grande a su presidente, al señor Rubén Cáceres, que está en la sintonía de la radio seguramente, a Wilber Copa también allá en el distrito de Mara, seguramente por Chacamachay, por Amarupata, por ahí nos vienen sintonizando. 6:44. Vamos a ver qué nos trae las noticias para el día de hoy, y es que el Congreso de la República está planteando el retorno al servicio militar obligatorio frente a la delincuencia juvenil. Han presentado 2 proyectos de ley respecto a este tema. 2 proyectos de ley fueron presentados en el Congreso con la intención de restaurar o restituir la obligatoriedad del servicio militar como medida preventiva para resguardar la seguridad ciudadana, alejando a los jóvenes de las prácticas delictivas. Las iniciativas corresponden respectivamente a la Municipalidad Distrital de Los Olivos, a la bancada del partido Alianza para el Progreso, con María Acuña, y fueron presentados el fin de semana pasado. En el proyecto, planteado desde el municipio del distrito limeño, se indica que se pide restablecimiento del servicio militar obligatorio, que debe darse como una medida de prevención social en favor de la seguridad ciudadana. Amigo oyente, ¿qué opina usted? ¿Se debe volver o no se debe volver, Hernán Zulca, al servicio militar obligatorio? Sobre todo para aquellos jóvenes, adolescentes que hayan terminado el colegio y no estén estudiando o no se estén preparando para una universidad, o no estén en una universidad, o quizás para esos jóvenes que no estén trabajando, ¿no?, que quizás no estén haciendo nada por la vida. Entonces tendrían de repente por ahí ampliar este proyecto de servicio militar obligatorio. Hay una propuesta del Congreso, hay una propuesta también de algunas municipalidades de Lima, en que se vuelva al servicio militar obligatorio con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana. ¿Qué le parece, Hernán? Bueno, César, hay en Lima una parte del ejército que está saliendo para poder resguardar en este caso, la seguridad de los ciudadanos, pero sin embargo la delincuencia pues está fuerte. Diario hay sicariatos, asaltos a mano armada, pero sin embargo esta noticia, amigos oyentes, de lo que plantean nuevamente de que el servicio militar obligatorio debería de ser obligatorio, pues, ¿no? Entonces, el tema es que años anteriores, César, había pues donde las personas que estudiaban o estaban en una preuniversitaria o estaban postulando a un instituto o alguna universidad, tenían las posibilidades todavía de decidir, ¿no? Todavía un ratito más voy a estudiar, ¿no? Aquellas personas que no ingresaban y también estaban, digamos, gustosos de participar en el ejército, pues se iban al cuartel, ¿no? Entonces, normalmente eran 2 años de servicio militar obligatorio. Y luego salían pues con alguna formación técnica, porque dentro del cuartel les impartían algunos talleres, tanto digamos en carpintería, en mecánica, para que también ellos salgan con alguna carrera técnica y puedan solventar también sus gastos cuando salgan del cuartel. Entonces, ahora el tema, yo creo que esto de que sea obligatorio me parece bien también, ¿no? Pero siempre con algunas condiciones. Claro que sí. Bueno, ahí están las propuestas. Hay, en este caso, pues, de alguna manera, una iniciativa muy importante
para los jóvenes que no estén estudiando, que no estén trabajando o que no estén haciendo nada por la vida, ¿no? Quizás la posibilidad de retornar al servicio militar obligatorio, que de cuando en cuando, también vamos a ser sinceros, que de cuando en cuando sale pues a los medios de comunicación, genera todo un debate, hay mucha gente que se opone también al servicio militar obligatorio. Lo cierto es que hay muchos jóvenes que no están haciendo nada, que no se están preparando, que no están estudiando, que no están trabajando y bueno, entonces, ¿qué va a ser de su vida, no? Y muchos de ellos terminan en los vicios como el alcohol, la drogadicción o de repente delinquiendo, generando de repente robos menores ahí. Hay jóvenes menores de edad que se involucran también en pandillas y todo esto va generando pues lo que viene a ser la inseguridad ciudadana. Frente a eso se plantean estas propuestas de ley como lo que viene a ser el servicio militar obligatorio. Claro, y desde el Estado también, César, debería de plantearse pues una estrategia para combatir la delincuencia, el sicariato, ¿no? No solamente es de decir, mira, vamos a reclutar jóvenes para que ingresen al cuartel y hagan su servicio militar obligatorio 2 años. Esto yo creo que tampoco va a solucionar, digamos, de lo que viene dándose en nuestro Perú, en nuestro país, donde pues tenemos bandas criminales venezolanos, colombianos, de otros países que se vienen aquí a asesinar a nuestra gente, a robarles el negocio, a apagar sus sueños de muchas personas, de muchas familias que aspiran a crecer en el Perú y aportar también pues de esta manera al desarrollo del país. Pero sin embargo, pues estas bandas criminales apagan muchos sueños de las familias. Lo que tiene que hacer en este caso la presidenta Dina Boluarte ya tiene que plantear pues una estrategia para poder combatir contra la delincuencia y en este caso también de los asesinatos que se da día a día, principalmente pues en la capital de la República se ve esto y en otras regiones muy poco. Bueno, ahí está la información, 6:50 y seguimos también tratando el tema de los adolescentes también, ¿no? Y es que el Poder Judicial ordenó el internamiento de una adolescente en el centro de rehabilitación por realizar tocamientos indebidos a una niña, ¿no? La víctima narró haber sido engañada y llevada a un lugar desolado donde ocurrió el delito. La joven admitió su culpa y explicó que utilizó la intimidación para someter a la menor. El Poder Judicial ordenó el internamiento de una adolescente de 16 años en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Santa Margarita de Lima por 2 años, luego de ser hallada responsable de realizar tocamientos indebidos a una niña de 8 años en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, en la región Ucayali. Así lo confirmó la Corte Superior de Justicia de esta región, ¿ah? Bueno, también este tema de tocamientos indebidos, muchos adolescentes que se han involucrado en esos temas también, y ahí es un poco más de acompañamiento a los padres de familia, siempre orientarlos a los hijos en temas de en este caso pues del descubrimiento de su sexualidad, entre otros, ¿no? Esto va generando problemas y muchas veces traumas para los niños que pasan este tipo de cosas como los tocamientos indebidos, mi estimado Arnaldo. Y bueno, siempre el llamado a nuestros padres de familia a que tengan mayor confianza con sus hijos, con los tanto varones y mujeres, porque a veces pues cuando no tienen esa confianza, esa cercanía con los padres, no hay el diálogo, no hay la comunicación, y por lo que los jóvenes, en este caso los niños también, esconden sus miedos, sus temores a contar a sus padres, ¿no? Pero por ello es muy importante, amigos oyentes, generar la confianza para ver qué es lo que sucede realmente con nuestros niños durante toda su etapa de desarrollo, ¿no? Entonces, amigos oyentes, es muy importante la confianza y la comunicación con los niños y con los hijos. Bien, amigos, y también el Centro Histórico de Arequipa cumplió 24 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Autoridades locales participaron de la ceremonia en conmemoración, amigos oyentes, de estos 24 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad, Centro Histórico de Arequipa. Y bueno, transcurrieron 24 años desde que el Centro de Arequipa fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el 2 de diciembre del año 2000. Y bueno, las autoridades locales celebraron esta fecha destacando las potencialidades históricas y turísticas que posee el Centro Histórico de Arequipa. Majestuoso su plaza de armas,
en la región de Arequipa. Así es que felicitaciones y a seguir pues promoviendo la actividad turística también en esta región de la Ciudad Blanca. Claro que sí. 6:53. Vamos a conocer qué nos prepara el día de hoy el informativo Bullaricuy. Antes vamos con esta información, y es que el Poder Judicial impone 18 meses de prisión preventiva a Vladimir Cerrón por casos de Antalsis. El exgobernador regional es investigado por el delito de colusión agravada. Cerrón ya tiene una medida de prisión preventiva por el caso del aeródromo Huanca, ¿no? Ahora el 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional le impuso también este lunes 18 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por el caso de Antalsis. Jorge Chávez Tamariz, en este caso juez que dictó la medida, aceptó el pedido de la Fiscalía para que se le revocara el mandato de comparecencia con restricciones que pesaba sobre el exgobernador regional, a fin de que se le impusiera una prisión preventiva en este caso. El líder de Perú Libre se le acusa pues por los delitos de colusión agravada, asociación ilícita, cohecho pasivo propio en contra del Estado. ¿Qué les parece? En todo caso, otra sentencia judicial más en contra del señor Vladimir Cerrón. En este caso ya le han impuesto 18 meses más de prisión preventiva. Este es por otro caso, este es por el tema de Antalsis. Ahorita está siendo buscado por el tema del aeródromo Huanca. Y al parecer no lo ubican, no saben dónde está el señor Vladimir Cerrón. Muy raro. Muy raro. Cogen a muchos criminales, los cogen en un 2x3, pero al señor Vladimir Cerrón hasta ahora no lo encuentran. La policía está siendo burlada por este personaje. Y bueno, por ahí sale la información, amigos oyentes, que el abogado del chofer del cofre asegura que Dina Boluarte llegó al condominio Mykonos junto a otra persona. Bueno, Jesús Poma, defensa legal del suboficial Félix Montalvo, señaló a un medio nacional que su patrocinado le afirmó a la fiscalía que la dignataria autorizó en otras oportunidades que terceras personas viajaron con ella en el auto presidencial bajo el argumento que eran familiares. Bueno, no eran familiares, pues son otras personas metidos en el auto, en el cofre. Y bueno, en este caso Dina Boluarte llegó también a ese condominio de Mykonos cuando ella decía, nunca he llegado ahí, no conozco. Bueno, son cosas que vienen pasando y por ahí se dice pues de que en este caso Vladimir Cerrón haya fugado pues en el cofre, en el carro. Claro, haya sido su movilidad para que pueda fugar, ¿no? Lo han trasladado en el cofre para que no lo intervengan más adelante. Bueno, ahí está la información. 6:56. Hoy es martes 3 de diciembre del año 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. No se olviden, la frase del día, no se olviden, no te preocupes por los fracasos, preocúpate por las oportunidades que pierdes al no intentarlo. Entiende, papá, ñiñucha, oyaricamuy. No te preocupes por los fracasos, preocúpate por las oportunidades que pierdes al no intentar o al no empezar pues con construir tus sueños. 6:57. Nos vamos a las efemérides. Vamos de inmediato, amigos oyentes, a las efemérides. ¿Qué sucedió un día como hoy? Bien, amigos, hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy se recuerda, amigos oyentes, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy día, también, un día como hoy, 3 de diciembre de 1780, nace en Arequipa el arzobispo de Lima, Francisco Javier Luna Pizarro Pacheco. Esto se da en el año de 1780. En el año de 1836, tras 2 días de debates, las Cortes Españolas acuerdan negociar el reconocimiento de la independencia de los nuevos estados de la América Española. Entre tanto, un día como hoy, en 1865, un 3 de diciembre, el presidente Ramón Castilla declara la abolición de la esclavitud en el Perú. En el año de 1872 nace en Lima Clemente Palma, cuentista, hijo del tradicionalista Ricardo Palma,
autor de Cuentos Malévolos. Entre tanto, en el año de 1934 nace en Mollendo, Arequipa, Abimael Guzmán Reynoso, fundador y líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso, con el cual inició la llamada lucha armada en 1980. Fue responsable por decenas de miles de asesinatos. Este nefasto personaje de la historia llegó pues a este mundo un 3 de diciembre de 1934. Vamos a los internacionales. En el año de 1994, un día como hoy, amigos oyentes, en Japón, Sony lanza su primera videoconsola del conocido como PlayStation, que fue la más exitosa de su generación. Entre tanto, un día como hoy, en el año 2001, ¿no? Un 3 de diciembre, en Argentina, el presidente Fernando de la Rúa impone el corralito, la restricción de la libre disposición del dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro. En el año 2012, en Filipinas, al menos 450 personas mueren tras el paso del tifón Bopha por ese país. Entre tanto, en el año 2018 en París, el futbolista noruego, o en este caso de Noruega, Ada Hegerberg, delantera de 23 años del Olympique Lyon, ganó el primer Balón de Oro en el tema femenino. Es la primera ganadora del Balón de Oro de femeninos de la historia. 7:00 de la mañana, amigos oyentes, vamos con nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7 de la mañana en punto, nos vamos de inmediato con nuestros titulares aquí en el informativo Willaricui, Guayacuna, Panaicuna. La Municipalidad Distrital de Akira llevó con éxito la gran final de la Copa Akira 2024, teniendo como resultados en la categoría damas el primer lugar Club Deportivo Quiscas, segundo lugar Corit Icas de Alto Libertad, tercer lugar Club Atlético Mocabamba y en el cuarto lugar Águilas de Anjo. En la categoría varones también tenemos 4 primeros puestos. En el primer lugar, Club Deportivo Tumpurumi, ajá. En el segundo lugar, Transportes M2. Tercer lugar, Real Santiago y Hatun Rumillo. Y cuarto lugar, Defensor Yuscamayo, que sería pues el cuarto puesto de este campeonato de la Copa Municipal de Akira. Más titulares. Y Las Bambas llevó con éxito campañas de salud especializada 2024, beneficiando a más de 5.000 personas con casi 19.000 atenciones médicas en más de 20 comunidades del área de influencia de la operación minera, ejecutado por la Asociación de Desarrollo Las Bambas en especialidades como gastroenterología, odontología, pediatría, ginecología, oftalmología, optometría, geriatría, medicina general, medicina interna, otorrinolaringología, también psicología. Además, también, amigos oyentes, se han realizado análisis de sangre, exámenes de laboratorio, ecografías y vacunaciones. 7:01, atención. Además, Minera Las Bambas, a través de la Asociación para el Desarrollo Las Bambas, implementó el 2024 el proyecto Mejoramiento de la Alimentación Complementaria de Estudiantes de Educación Básica en Fuerabamba, Huancuiri y Chuicuni. Un proyecto que beneficia a 743 estudiantes mediante la adopción de alimentos, mejora de la infraestructura, capacitación en prácticas saludables. Este esfuerzo reafirma el compromiso con la salud, la educación de las comunidades. Más titulares y amigos oyentes. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Unidad Local de Empadronamiento, comunica que el proceso de pago por modalidad de agencia del Banco de la Nación a usuarios del programa Pensión 65 del distrito de Chalhuahuacho, periodo noviembre-diciembre, se llevará a cabo el pago los días 2, 3, 4 y 5 de diciembre en el Banco de la Nación desde las 8 de la mañana. 7:02. Entre tanto, en Cotabambas, como todos los lunes, se viene desarrollando la Feria Agroindustrial y Comercial del Productor al Consumidor, donde los productores agropecuarios ofrecen una amplia variedad
variedad de productos orgánicos y saludables. Esto en el distrito de Tambobamba. Se están vendiendo papas nativas, chuño, hortalizas, productos apícolas, derivados lácteos, frutas, carnes de ovino, cuy, artesanías, entre otros. El objetivo es institucionalizar un nuevo corredor económico en la provincia de Cotabambas, sobre todo en el distrito de Tambobamba, fomentando la comercialización de productos locales para fortalecer la economía y promover el desarrollo sostenible de la región. Así es que están invitados todos nuestros amigos oyentes a participar de esta bonita feria agroindustrial y comercial del productor al consumidor Tambobamba 2024, allá en la Plaza de Armas de Tambobamba. Más titulares, amigos, y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho invita a participar de la 4ª campaña de Ecotrueque, una iniciativa diseñada para sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente y la correcta gestión de los residuos sólidos, con llevar materiales reciclables como botellas, cartones y papel sin residuos. A cambio, amigo oyente, te vas a llevar productos como arroz, azúcar, jarras, tomatodos, escobas, baldes, tuppers y muchas cosas más este 5 de diciembre en el mercado de Huichaipampa. Así es que, amigo oyente, si estás en este momento escuchando esta información, es momento de que puedas reciclar tus botellas descartables, tus papeles, para que el día 5 de diciembre te vayas pues al mercado de Huichaipampa y puedas cambiarlo por arroz, puedas cambiarlo también por baldes, por tuppers o por otras cosas más que estarán entregando ese día. 7:04, vámonos al plano regional. Gobernador regional impulsa obras a favor de la agricultura en las 7 provincias de la región. Importante obra de riego en el distrito de Uramarca. Chincheros cuenta con una inversión de más de 7 millones de soles y beneficiará a más de 1.300 agricultores y 340 familias de los diferentes sectores del distrito de Uramarca, generando pues mejores ingresos económicos a las familias productoras, según se informó. Y con presencia de miles de ciudadanos, sindicatos, organizaciones sociales, comunidades provenientes de provincias y distritos de Apurímac, colmaron de manera pacífica las calles de Abancay, quienes manifestaron su rotundo y decidido apoyo solidario a la construcción del megaproyecto Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, nivel 3.1, y también rechazaron a los opositores a este importante proyecto de salud. Vamos con más titulares. A las 7:05 a.m, el puente colonial de Pachachaca está ubicado en el distrito de Abancay, allá en la capital de la región Apurímac. Es una de las joyas arquitectónicas de la región, con una rica historia que data de la época colonial. Sin embargo, a pesar de su enorme potencial turístico, el monumento se encuentra en estado de abandono debido a la falta de atención y mantenimiento por parte de las autoridades locales y nacionales. La gente, nuestros hermanos abanquinos, están pidiendo mayor atención a este puente, como es el puente de Pachachaca. Y amigos, en el Cusco fortalecen a empresas cusqueñas para ingresar al mercado de Estados Unidos. Comercio bilateral con el país norteamericano superó los $19 millones en 2023. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, destacó que su sector trabaja para que más empresas de Cusco aprovechen el acuerdo comercial suscrito entre Perú y Estados Unidos, el cual ha sido provechoso para el desarrollo económico de las regiones del país. 7:06 y Transportes trató obras de aeropuerto de Chincheros con comunidades del área de influencia en la segunda sesión del Comité de Gestión de Diálogo liderado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Oficina de Diálogo y Gestión Social. Se trataron importantes puntos sobre las obras principales del Aeropuerto Internacional de Chincheros en la región del Cusco, con la adquisición de bienes comunales para la ejecución del cerco perimétrico y la prevención de posibles inundaciones pluviales que pueda generar el trabajo o los trabajos en esta obra del Aeropuerto Internacional de Chincheros. 7:07 y escolares arequipeños crean sistema para reutilizar el agua del lavado de manos en los inodoros. Los estudiantes de la institución educativa Corazón de Jesús de Circa, ubicado en el distrito Mariano Melgar de Arequipa, desarrollaron un sistema innovador que reutiliza el agua usada en el lavado de manos
para la limpieza de los inodoros del plantel. Esta iniciativa busca reducir el elevado consumo mensual de agua potable y optimizar los costos del servicio. 7:07 minutos. En Puno investigan a 2 policías acusados de robarles 1.500 soles a un viajero. El presunto agraviado portaba 5.000 soles y los policías alegaron que se trataba de lavado de activos, por lo que le habrían pedido un pago para no iniciar las investigaciones. ¿Qué les parece? Como siempre, haciendo noticia. Más titulares, pero en el ámbito nacional, amigos oyentes, Presidencia asegura que Dina Boluarte no tuvo responsabilidad en contratar a empresa Frigoinca por el caso Jaliwarma, a pesar de la investigación de la Fiscalía contra Frigoinca por suministrar conservas en mal estado. Presidencia negó cualquier vínculo de Dina Boluarte con la contratación de la empresa durante su gestión en el MIDIS. 7:08 minutos. Dina Boluarte. Dice que Dina Boluarte viajó con un familiar en el cofre presidencial, este carro que pagamos todos los peruanos. Según declaró pues el suboficial Félix Montalvo ante la Fiscalía, Montalvo contó que también viajó con una mujer de 30 años. La presidenta me indicó que era su familia y nos dirigíamos hasta el condominio Mykonos, relató. Este testimonio también contradice a Boluarte, quien hace un mes aseguró que solo ella se sube a ese vehículo y nadie más usa pues el cofre. Primero dice que estaba sola, ahora estaba acompañada. Después dice estaba sola, no sé. ¿Estaba sola o estaba mal acompañada la señora Dina Boluarte? Dice sola, prefiero estar solo que mal acompañada de repente. Algo por ahí. Vamos con más titulares. Perú debe tener en 6 meses, amigos oyentes, ley y reglamento de minería artesanal y pequeña. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, anunció que trabajará de manera articulada con la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República para lograr que antes de 6 meses el país tenga una consensuada ley de la pequeña minería y de la minería artesanal con su respectivo reglamento. 7:09 minutos. ¿Y qué está pasando con Chibolín? Caso Andrés Hurtado. Acusan a la jueza María Vidal de intervenir en el caso de Magali Medina que involucra a Jefferson Farfán. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial recomendó destituir a la jueza María Vidal La Rosa por presunta interferencia en los casos legales contra Magali Medina, presentados pues por el exfutbolista Jefferson La Fojita Farfán. Y la pregunta, amigos, ¿por qué no se registran casos de corrupción en el Banco Central de Reserva del Perú? Bueno, esto contestó Julio Velarde, amigos oyentes, el presidente del Banco Central de Reserva. En el marco del último día de CADE Ejecutivos 2024, dijo: no me imagino corrupción, puede haber a nivel muy pequeño, que alguien haya comido algo más en un viaje. Este tipo de cosas que es muy difícil controlar y los casos que hemos encontrado tienen a nivel muy bajo. Un guachimán que quería cobrar por una cola, este tipo de cosas, relató. 7:10 minutos. En el plano internacional, ¿qué está pasando en el mundo? Zelensky, el presidente de Ucrania, propone por primera vez que podría ceder territorio ucraniano a Rusia para terminar con la guerra. Ante la evidente escalada de declaraciones del jefe de Estado de Ucrania, plantea pues nuevas rutas para negociar la paz con el líder ruso Vladimir Putin, después de que este último, Vladimir Putin, lanzara un misil hipersónico que no ha sido detectado y ha demostrado pues que tiene poder de fuego. Ahora Zelensky está buscando otras maneras también de buscar el diálogo y a ponerle cese a esta guerra entre Rusia y Ucrania. 7:11 minutos. Y en Estados Unidos sanciona, amigos oyentes, a 140 empresas de China para frenar su producción de chips avanzados para las inteligencias artificiales y uso militar. El gobierno de Estados Unidos, liderado por Joe Biden, sanciona a 140 empresas chinas en el sector semiconductores para restringir su acceso a tecnologías avanzadas. 7:12 minutos. Y en Estados Unidos, Joe Biden
presidente de Estados Unidos indultó a su hijo Hunter en casos de evasión fiscal y posesión ilegal de armas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que concedió un indulto oficial a su hijo Hunter Biden, quien se enfrentaba a condenas por procesos judiciales relacionados a evasión fiscal, en este caso evasión de impuestos, y posesión ilegal de arma de fuego. ¿Qué le parece? Ahí el presidente de Estados Unidos haciendo gala de su poder para indultar a su hijo. Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, insistió que será candidato a las elecciones generales de 2025. Evo. Con la sigla prestada o regalada, si no funcionan las acciones jurídicas activadas por sus abogados para recuperar el liderazgo gubernamental del movimiento al socialismo más. Bueno, terco, porque en realidad ya se hizo un referéndum en Bolivia donde se vetó la candidatura de Evo Morales. La misma población boliviana dijo no, que ya no puede participar a una reelección el señor Evo Morales. Ya está oleado y sacramentado con un referéndum. Sin embargo, este señor quiere postular a la mala, insiste en postular de manera ya prepotente, generando bloqueos, desabastecimiento a ciudades importantes de Bolivia, generando pues un enfrentamiento entre bolivianos, ¿no? Dividir al pueblo, dividir en este caso pues a los ciudadanos genera pues problemas muy grandes. Ya lo hemos vivido en el Perú, ¿no? Durante el gobierno del profesor Pedro Castillo, lamentablemente el discurso de división ha reinado en nuestra sociedad, generando pues odios innecesarios entre los mismos compatriotas peruanos. Lejos de buscar unidad, se ha generado resentimientos, los cuales no deben volverse a generar. Muchísima atención y ojo con lo que está pasando allá en Bolivia. 7:14. Vamos de inmediato a los titulares en el ámbito deportivo, amigos oyentes. Y el entrenador Walter Ribonetto anuncia un equipo protagonista que peleará la Liga 1 en las instalaciones del Club Melgar. Prestaron también ayer al mediodía, amigos oyentes, presentaron al nuevo comando técnico del equipo rojinegro, liderado por el entrenador argentino Walter Ribonetto, quien armará un equipo protagonista para lograr el objetivo y también campeonar en la Liga 1 del 2025. 7:14. Entre tanto, segundo anuncio oficial del campeón peruano universitario de deportes dio a conocer a través de sus redes sociales el fichaje del lateral nacional Paolo Reina, quien se suma al elenco merengue tras su etapa en el Fútbol Club Melgar. En ese entender, ahí tienen un nuevo jugador, anunciando nuestros hermanos del Universitario del Deportes. Bueno, vamos con una noticia triste. Bueno, tragedia en Guinea. Reportan decenas de muertos en enfrentamientos en un partido de fútbol. Los disturbios se registraron en un partido entre los equipos guineanos, el Serecore y la B, y se habrían originado tras una decisión arbitral que fue reclamada violentamente por los asistentes al encuentro, quienes invadieron el campo de juego. Y se reportaron, amigos oyentes, decenas de personas fallecidas en este encuentro deportivo. Lamentable de lo que ha sucedido. Y a veces pues sucede en los enfrentamientos cuando se dan los partidos clásicos, ¿no? Y empiezan a iniciar las trifulcas y la gente pues salta al estadio y hay unas batallas campales donde a veces se cobran pues vidas de muchas personas inocentes. 7:16, lamentable la noticia en el ámbito deportivo. 7:16, nos vamos a una brevísima pausa y volvemos con el desarrollo de la información. Seré doctora para ayudar a las personas. Yo quiero ser ingeniera. Invierte en la educación de tus hijos. Asegúrate de que asistan a la escuela todos los días y apóyalos en su aprendizaje. La educación de mis hijos es la mejor herencia que puedo dejarles. Un mensaje de Radio Surfui, porque creemos en el poder transformador de la educación. Lucía, ¿está tu mamá? Señora, buenos días. Un ratito, espéreme. Dice que no está. ¿Cómo?
Sí acaba de entrar. Mi mamá dice que no está. ¿Cómo puede hacer eso tu mamá? ¿A que mientas? En muchas ocasiones, seguro que pasaste una situación similar, pero es hora que tomemos conciencia. ¿Cómo podemos pedir a nuestros hijos que digan la verdad, que sean honestos, que sean responsables o que practiquen los valores, si somos nosotros los que cometemos el error? Es verdad, los padres somos responsables de construir hijos con valores, que sean ejemplos a seguir en su generación. Es hora de empezar a trabajar. Los valores no son simplemente palabras. Los valores son por lo que vivimos, son las causas por las que defendemos y por lo que lucha la gente. Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida. Y sentirás como duele el alma cuando se marchita sangre mi agonía. Recibimos de regalía contractual 59 millones. El año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo en las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Charihuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Radio Surfuy ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfuy.com. La hora nacional, la hora en todo el Perú. Atención, 7 de la mañana con 19 minutos. Nos vamos hasta Tambobamba. Don Aquiles Abarca está en la línea telefónica. Don Aquiles, muy buenos días. Bienvenido a Radio Surfuy. Muy buenos días, amigo César. Igual mi saludo muy afectuoso a todos los amigos quienes trabajan en Radio Surfuy. Así es, la tarde del día domingo, a 1 de diciembre, ha fulminado pues el rayo a una señora joven con hijos en la comunidad de Ocrabamba, Tambobamba. Bueno, no informan pues nombre de esta señora, solamente nos indican que es una señora joven con varios hijos. Bueno, qué penita. En esta época la gente, nuestros paisanos deben de tener mucho cuidado pues por el rayo. Más que todos los que viven en el campo, en la parte alta. No cargar celular, radio, aguja, prendedores y otros objetos metálicos. Todo esto pues atrae el rayo, porque esto lo digo porque tengo experiencia, como quiera que yo también siempre he vivido de repente en mi juventud, todo en la parte alta, atrás de los animales, todos sabemos, conocemos los provincianos, pero pues hoy en día pues niños, jóvenes, adultos, hasta ancianos, cargamos nuestros celulares, lamentablemente, como nos indican que el celular es como un imán y atrae el rayo, y por más que lo tengas apagado, pero atrae, dice que es lo que nos indican. Así que por ahí, bueno, pues estas desgracias ocurre aquí en nuestra provincia de Cotobamba, seguramente en otros lugares también, en las partes altas de otras provincias también igual, ¿no? ¿Sabes? Dariki Manayeres, en el domingo, Tarín, Dariki Chichirapun, que Tambobamba, parte Llata, Anchepa, que comunidad Ojrabamba, pues señora Treiki Rayo, bueno, Perapun, o Zapata,
Chayqarik no qanchik pinsaynanchis mana ya celular kunata kunan qapinchis luylla. Chayqarik celular man qarik imanginasiarik nan hapipa kunrik celular ka chayqrayuta aysayu kunrik imangina chayqaratarapanchis wañuchisqaña kashan celular chaypis pero siempre nambuahampunasya rayutaqa celular radio kaq, antena riki, hinallata kaq riki aguja, yauri, tripakunapas, por ejemplo riki chaykuna sombrero triparusqa, agujakunapas, o surtijachankupas kashan, latachamantapas, acerochuamantapas, chaykuna imaymana chaypi rukusas riki chaykuna riki rayutaqa wahan, chaypaqa llaqtamasikuna mana campo tiaspa uywapi tiaspa chaykunataqa paraywichayqa tardentaqa manaña hapinañachu ojo wasipipas o más que plástico kunawan allinta presturuspapas karupi chukllaq karumpi wasi karumpi pataruna kanman riki chay celularkunatapas chaymanmi riki rayuqa tiyamun anchaytan cuidakunanchis allinta pitapas apiruwasunmanmi mana rayuqa respetanchu ni wawata ni waynachata ni sipaschata ni machuta ni payata anchaykunata nuqanchis rayo surfimanta pacha waqarikunchis qhichwasiminchishpi runa siminchispi llaqta masinchikkunata cuidaduwan hina karinankupaq chayllacha rimarini kunan tutamantampi kaman wiraqucha César. Gracias, don Aquiles Nihuasianco. Don Aquiles Nihuasianco, Jaca y Tambobambo, Jupi, Kunan Puncha y lunes, Nisjariki Aparicunca, Kai Casian, Feria del Productor al Consumidor. Y Maina Purin Checa, Hueracocha Aquiles, Ricuranquicho, y Maina Che, trabajo parte en Municipalidad Partimpi. Bueno, ñan, seguro ña estableces hañan que hay ferias a palunes, ñin que Tambobamba, Llaqtapiqa, chayqa allintapunin funcionashan allintapunin aparikuchan ñampaqman llaqtamasikunapas aparimunku parte altamantapas paykunaq produsqanta hinallataq rikaq parte bajamantapas apamushanku chayqa cambio hina imayna antes nimaranchik turayki nispa riki cambio anchaytapas aparishanku mana solamente qullqillapaqchu sarawanpas ch'uñutapas cambiarushanku trigutapas sarawanpas papawanpas cambiarushanku anchaypaq kashanraqmi hinallataq frutakunapas amusha kay quyllurki ladumanta phaku chay lawkunamanta kay Tambobambaq ukun qhichwakunamantapunin kunanqa ña lluqsimushanña palpa chay imaymana frutakunapas chayqa allinpunin wiraqucha César aparikushan kay feria agropecuaria nisqaqa sapa lunes ninkunchu una manar jurayushaniraqchu seguramente juntapunia kashan imaymana rantikunapaq kashan riki intrimontata kaq aparimushanku rantirikunankupaq frutatapas aychatapas papatapas ch'uñutapas murayatapas saratapas trigutapas bueno imaymana producto trabajasqanchistan aparimunku kay Tambobamba plazaman sapa lunes nin wiraqucha César. Bueno, ojalá allinta chayta riki ñawpaqman purichinkuman kay feria nisqakuna riki porque chaypi kashan riki qullqichapis muyun llipin productores nisqakunapaq wiraqucha Aquiles. Muchas gracias, don Aquiles, por la información. Nosotros desde aquí le mandamos un abrazo muy grande. Lo propio, muy buenos días, amigo César. Bueno, hasta el día de mañana. Hasta mañana, buenos días. Bueno, ahí estuvo nuestro gran amigo don Aquiles Abarca desde el distrito de Tambobamba haciendo su reporte. Y bueno, justamente, amigos oyentes, en estas temporadas donde las tormentas eléctricas amenazan, pues, y también las lluvias caen fuertemente en la sierra del sur del Perú, hay que tener mucho cuidado porque en un abrir y cerrar de ojos puede caer un rayo y puede fulminar a una persona. Por ello es muy importante, amigos oyentes, los que están en el campo, hay que ver, ¿no?, la temporada del clima. Si está de repente amenazas de tormentas eléctricas, de tormentas, de rayos, de lluvias, hay que refugiarnos en un lugar seguro para poder, en este caso, resguardarnos y esperar hasta que pase todas estas tormentas eléctricas, y de esta manera podemos cuidar y salvar nuestra vida.
Perfecto, Hernán, a las 7:26. Vamos de inmediato hasta Chalhuahuacho. El párroco del distrito de Chalhuahuacho, el padre José Manuel Vizcarra, se encuentra con nosotros en la línea telefónica. Y es que ya todos estamos, y sobre todo los niños, están ya listos para, preparándose para recibir estas fiestas de fin de año, la Navidad, la llegada del niño Jesús, y compartirlo en familia. Vamos a recibir al padre José Manuel Vizcarra. Padre, muy buenos días. Bienvenido a Radio Surfui. Muy buenos días, hermanos, y gracias por este espacio que nos brindan. Sí, desde aquí, desde la parroquia Señor de Exaltación de Progreso, que compete los 3 distritos de Chalhuahuacho, Progreso y Guayati, ya estamos ya en el tiempo de Adviento, que es el tiempo de preparación para la Navidad. Son 4 semanas de preparación para la Navidad. Ya muchos niños que han venido también aquí a Chalhuahuacho del distrito de Tambobamba, del Colegio San Antonio de Padua, también para bendecir sus coronitas. Eso me sorprendió muchísimo. El domingo a las 7 de la mañana vinieron a bendecir 3 o 4 niños sus coronitas de Adviento. Ya después nuestra gente acá de Chalhuahuacho el día domingo a las 9 de la mañana también bendijo sus coronitas de Adviento, porque el paso dentro de la Navidad es el tiempo de Adviento. La preparación en estas 4 semanas, como ya se dio el primer domingo de Adviento, el 1 de diciembre, luego el 8, que coincide con la Inmaculada Concepción. Aquí en Chalhuahuacho vamos a tener, lo más bonito es la primera comunión de los niños. Hay muchos niños que están diciendo, padrecito, ayer empezó la catequesis súper intensiva. Para toda esta semana estamos organizando con estos pequeños para que puedan realizar su primera comunión y recibir también en su corazón al niño Jesús. Luego después tendremos el mismo 8, la celebración de la Inmaculada Concepción, que ya estamos en la novena también desde el día 29. Agradecer a todos nuestros hermanos que están viviendo este tiempo de Navidad. Y no solamente Navidad es compartir los regalos, todo ello, sino también de todo lo poco que tengo es para compartir. No hay nadie tan pobre que no tenga algo que compartir. Por eso los niñitos también están, padre, ¿cómo vamos a hacer el nacimiento? Y nosotros aquí en la parroquia de Chalhuahuacho, el día 10 de diciembre, que cae el día martes, estaremos iniciando la preparación del nacimiento ya luego después de la primera comunión, ¿verdad? Entonces nosotros aquí tendremos las misas de Navidad también el día 24 a las 4 de la tarde en Tambuya, a las 6 de la tarde en Progreso, 8 de la noche en Chalhuahuacho. Y los días venideros, el 25, también tendremos en la comunidad de Chuaquere, en anexos y en diferentes comunidades. Pero lo más importante aquí es preparar nuestro corazón para la llegada del niño Jesús, que es lo que Él quiere, es recibirnos con un corazón abierto y especialmente lleno de fe, y que cuidemos nuestra fe, porque no debemos reemplazar días festivos, días religiosos. Por ejemplo, el 8 de diciembre, que es de la Inmaculada Concepción, debemos cuidar ello, porque es el día especial para nuestra Madre, la Virgen María. A veces muchos de nosotros nos estamos confundiendo con los feriados largos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Cuidemos nuestra fe, cuidemos el amor que Dios también nos da, y especialmente agradecer a todos los papitos que están tratando de hacer lo posible de que sus niños ya hagan su primera comunión, porque recibir el cuerpo y la sangre de Cristo es una bendición. Hay momentos en que los papás no pueden recibir el cuerpo y la sangre de Cristo porque no están casados, están todavía en ese momento de decisiones, pero los niños son los que llevan la bendición cuando ellos comulgan, cuando el más chiquitito, por ejemplo, en nuestra parroquia, a partir de los 7 años ya están haciendo la primera comunión, porque mientras más pequeños, más amor a Dios le tienen, porque mientras ya vamos creciendo, a veces muchos nos vamos avergonzando de acercarnos a la misa, y son los niños que jalan y traen a los papitos, a los abuelitos, a los tíos, a la Eucaristía. Así que, papitos, mamitas, no neguemos este gran tesoro, el gran regalo
que es Cristo Jesús en la Eucaristía, en la primera comunión, y en la Navidad también es que nazca el niño Jesús en nuestros hogares. Para todos ustedes, hermanos de Surfuy, todos ustedes, muchas bendiciones, y estaremos en contacto también durante este mes de diciembre. Tenemos a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Perfecto. Padre José Manuel, antes de que se vaya, desde la parroquia de Chalhuahuacho también quizás más adelante vayan a organizar algún tipo de, en este caso, chocolatadas navideñas. No, de hecho que sí, y creo que también les hemos enviado una cartita a ustedes para que a ver si nos pueden apoyar, porque tenemos diferentes actividades, ¿no? De hecho que por ejemplo, el 19 estaremos en Conchacota, el 20 en Guayati, tendremos el 21 binguito navideño, 22 tómbola navideña, el 23 un festival navideño, y entonces necesitamos el apoyo de todas las instituciones. Instituciones a veces que dicen, padrecito, ¿con qué lo podemos colaborar? Yo, gracias a Dios, estoy muy agradecido de muchas empresas aquí que nos dicen, padre, no se preocupe, vamos a colaborar con, por ejemplo, la empresa HANA. Hay muchas empresas también que nos estamos, BBVA también nos van a colaborar con algunas cositas, y hemos enviado documentos también para ello, para poder organizarnos. Sí, vamos a tener estas fechas, son 23, festival navideño, tómbola, el 22, el 21, binguito navideño, el 20 estaremos en Guayati también para celebrar ya con ellos la clausura del año escolar y también las primeras comuniones y Navidad con ellos en Conchacota el día 19. Hemos coordinado con la institución educativa de Conchacota para poder participar también con la clausura del año lectivo escolar y también con la chocolatada con estos niños. Así que, hermanos, todos ustedes, Radio Escucha de Surfuy, si nos pueden apoyar, bienvenido sea. El número con el cual pueden contactarse es el 96-6162-250. Por favor, ¿nos puede repetir el número telefónico, por favor? 96-6162-250. Si no te respondo por WhatsApp, me escribes y ahí estamos contactando. Muy bien, entonces el llamado a todos nuestros hermanos de las diferentes empresas locales. Hay hartas empresas en el distrito de Chalhuahuacho que seguramente están gustosas de colaborar. La invitación, pueden colaborar con la parroquia de Chalhuahuacho para estas actividades navideñas que se van a desarrollar en nuestro distrito. Además, padre, tener en cuenta que ya Chalhuahuacho pues hay diversos coros infantiles que quizás podemos hacerle la invitación también para que puedan amenizar estas chocolatadas que vaya a organizar nuestra parroquia, padre José Manuel. Así es, hermanos, ustedes que han organizado un concurso de coros a nivel inicial y primario en todas las instituciones aquí en Chalhuahuacho, también invitarlos a ellos. Vamos a ir coordinando bonito en el festival navideño. Ahí sería para organizarnos también en el binguito. Sería cuestión de coordinar con todos los profesores o los padres de familia que tienen este coro ya, que han ensayado, han hecho su coreografía, todo con referente también al concurso Villancicos que Radio Surfuy ha incentivado para que nuestros niños puedan recuperar también el canto en quechua. También lo hicieron muy bonito y eso es importante, los villancicos en quechua, y lo más importante, que nazca del corazón. Y para todos ustedes, aquellos que desean, contáctense a mi número al 96-6162-250, y también avisar que hay matrimonios y desearles a ellos. El 14 se casan dos parejitas, uno en Carmen Alto y otro aquí en Chalhuahuacho, y desearles todo lo mejor. Y solamente pedir un gran favor a las autoridades, porque en el entorno de la plaza también nos han hecho un pequeño... Están trabajando, sí, están trabajando, pero que el trabajo sea rápido, ¿no? Porque hay mucha gente que necesitamos también ese espacio para poder realizar los matrimonios, ¿no? Porque se han puesto a abrir las zanjas y hasta ahorita no veo ni un trabajador haciendo nada de ello. Entonces imploro a todas las autoridades también que se pongan las pilas para que antes del 12 de diciembre estemos ya con una renovada acera o pista, lo que han hecho en la plaza, ¿no? Entonces invocar a todas nuestras autoridades a través de ustedes, Radio Surfuy, para que podamos también poner en marcha todas esas obras que con mucho cariño ustedes lo están haciendo.
nada más, nada menos, desearles este tiempo de reflexión, tiempo de Adviento, porque son 4 semanas de preparación para el nacimiento del niño Jesús. Espero que ustedes en Radio Surfui también tengan su coronita de Adviento con sus 5 velitas. 3 moradas, 1 rosada y 1 blanquita. Las 3 moradas significa la esperanza, la alegría, la rosadita, digamos, y la blanca, el amor, que el día 25 hay que encenderlas. Perfecto, Padre José Manuel, muchas gracias por las recomendaciones. Hoy mismo estamos colocando nuestra corona de Adviento acá en las cabinas de Radio Surfui. Le agradecemos por su comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes y que Dios Todopoderoso los bendiga siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre. Buenos días. Buenos días. Estuvo con nosotros el Padre José Manuel Vizcarra, párroco del distrito de Chalhuahuacho. Ya lo han escuchado, amables oyentes. Si usted desea colaborar para las chocolatadas que va a emprender la parroquia de Chalhuahuacho, hay un número telefónico al que pueden contactarse, ¿no? Pueden contactarse con el mismo párroco, el Padre José Manuel, que seguramente va a estar gustoso de contar con su apoyo, ¿no?, de ustedes en el siguiente número telefónico. A ver, muchísima atención, ama con Caruichischo, a este número, amigos de diferentes empresas locales, 966 16 22 50. Pueden comunicarse con el Padre José Manuel. De repente, desde la empresa comunal, no sé, de X, puede llevar de repente una cajita de panetones, de repente juguetitos, y ya con la parroquia, en conjunto con las diferentes empresas locales que tenemos en el distrito de Chalhuahuacho. Hay muchas empresas locales, de las cuales ya conozco. Padre José Manuel, le voy a pasar la lista, creo, de todas las empresas locales, para que vaya llamando lista uno por uno, pues, para que se vaya comunicando con los empresarios locales y decir, a ver, ¿cómo vamos a apoyar para la chocolatada de Navidad? Así es que un abrazo muy grande para la parroquia de Chalhuahuacho. Se viene la Navidad y siempre con mucho cariño a nuestros niños, con mucho cariño a los adultos mayores. Es una fiesta de unidad y de paz. Así es que el Padre José Manuel Vizcarra los espera allá en Chalhuahuacho, en la parroquia, para poder canalizar estos apoyos, para poder canalizar todas las chocolatadas por este mes de que viene la Navidad, por estas fiestas de fin de año. 7:39. Así es, amigos oyentes, 7:39 y nos vamos ahora a hablar del tema de la salud, ¿no? Y sobre todo de la alimentación, que son ricos en antioxidantes. Para ello ya estamos en contacto con la nutricionista Charlotte Izquierdo del Centro Médico Antahuasi, para que nos dé detalles sobre los alimentos ricos en este caso, antioxidantes. Charlotte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Sí, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, que son los alimentos ricos en antioxidantes, y también, aparte de ser bonito, es un tema muy importante, porque a veces no le damos el valor suficiente a la alimentación que consumimos y también a los alimentos que son propios de nuestra región. Para nosotros llevar una vida saludable, una alimentación sana, comer bien, comer sano es un papel fundamental, ¿no? Llevar una dieta equilibrada, alimentos diversos que contengan precisamente estos antioxidantes, ¿no? Estos compuestos naturales que ayudan a proteger nuestras células, que causa pues el día a día, el estrés, la contaminación, la radiación, ese estrés oxidativo que nos hace envejecer de manera prematura. La única forma pues de combatirlo o tratar de prevenirlo es con los alimentos antioxidantes, ¿no? La forma de evitar el cáncer, las enfermedades que dañan nuestro corazón, inclusive las neurodegenerativas, ¿no? El tema de perder la memoria, el Alzheimer, el Parkinson, se pueden prevenir, ¿no? Con una alimentación saludable, rica en antioxidantes, ¿no? Esto va a ser una barrera protectora en nuestro cuerpo y va a generar pues un equilibrio en el organismo. No es necesariamente decir voy a hacer una dieta, sino voy a comer sano para prevenir enfermedades y mejorar mi bienestar, ¿no? Y el de mi familia, obviamente, fortaleciendo pues así el sistema inmunológico y para también tener mayor energía. En el Perú existen diferentes frutas ricas en antioxidantes, ¿no?
Nosotros como peruanos estamos conocidos a nivel mundial por nuestra biodiversidad, ¿no? La riqueza de los superalimentos, que son grandes fuentes de antioxidantes, y hoy les voy a hacer recordar un poquito qué alimentos son estos. En el caso de las frutas, bueno, en la selva peruana tenemos al camu camu, ¿no? Que tiene una gran cantidad de vitamina C, inclusive casi 3000 veces más que una naranja, ¿no? Ayuda a combatir obviamente el estrés oxidativo. El aguaimanto, ¿no? Que tiene un montón de carotenoides, polifenoles que también ayudan. La granadilla, la chirimoya, la lúcuma, ¿no? Son alimentos que poseen vitamina C, ayudan a la protección de la piel, de los ojos. Todos los alimentos que son de color naranja ayudan a que nuestra salud visual sea cada vez mejor. Cuando hablamos de tubérculos, raíces, también hablamos de alimentos antioxidantes. Y aquí tenemos a la papita nativa. Las papas nativas, especialmente las de colores morados o azules, ¿no? Contienen un montón de antocianinas que son súper antioxidantes. Entonces es importante incorporar en nuestra dieta estas papitas nativas porque tienen muchos beneficios para la salud. También está el yacón. El yacón tiene un azúcar que no me genera problemas de diabetes ni triglicéridos porque es un azúcar súper natural. Bueno, se llaman fructo oligosacáridos, pero en realidad lo más importante aquí es que no me eleva el azúcar en sangre y, por ejemplo, una persona que tenga diabetes o que tenga un problema de que se le está subiendo constantemente el azúcar, tiene una buena opción en el yacón para poder endulzar sus bebidas, ¿no? Ahora ya inclusive la venden como una stevia, ¿no? Algo así en polvito y puedes endulzar con yacón. También la maca es un alimento antioxidante, aparte de ser un energizante natural, ¿no? Favorece un equilibrio hormonal. Es importante que la maca esté dentro de nuestra alimentación, no mitificarla, como que es para cierta situación. En realidad es un energizante natural, ¿no? Las personas que hacen ejercicio, que trabajan fuerte, ¿no? Incluirla dentro de su dieta. También tenemos a los granos y a las semillas, como la quinoa, ¿no? Que tiene un montón de antioxidantes como la quercetina, que es muy importante para nuestra salud. La kiwicha, ¿no? o el amaranto, que también tiene proteínas, aparte de tener antioxidantes, al igual que la quinoa. Y el sachainchi, ¿no? El sachainchi tiene un montón de omega 3, de vitamina E, que son antioxidantes naturales. Entonces, recordemos que la quinoa, la kiwicha y el sachainchi, como semillas y granos, también poseen antioxidantes. Cuando hablamos de las especias y hierbas, aquí tenemos al huacatay. El huacatay también, aparte de ser antioxidante, tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, cocinemos con huacatay, incorporemos el huacatay dentro de nuestras preparaciones. La muña también tiene propiedades antioxidantes, ¿no? Normalmente es utilizada para los temas estomacales, pero también tiene aceites esenciales antioxidantes. Entonces, no solamente guiarla para cierto problema de salud, sino como una bebida, una infusión diaria de repente, porque nos va a ayudar como antioxidante. El cacao peruano, ¿no? La forma más pura de cacao, también tiene flavonoides, polifenoles, ¿no? Lo ideal no es comer ese chocolate pues que nos venden a un sol, sino comprar este cacao que tiene gran cantidad de nutrientes y obviamente va a mantenernos pues mucho más saludables. Y ya para finalizar, en otro grupo de alimentos también tenemos al maíz morado, ¿no? Nosotros como región producimos bastante maíz morado en el Perú, así que tiene un montón de antocianinas, se puede consumir de diferentes formas. En la actualidad tenemos hasta panetón de maíz morado, entonces hay muchas opciones de consumirla, no solo como bebida, sino también como api, como panetón, inclusive hay pan de maíz morado, hay barritas, ¿no? Hay diferentes preparaciones y lo importante aquí es que también genera un efecto antiinflamatorio y eso es muy importante, ¿no? Recordemos que las personas que tienen exceso de peso ya están inflamadas. El hecho de tener un porcentaje alto de grasa en su cuerpo genera una inflamación. Por eso es importantísimo, ¿no? El consumo de alimentos que nos ayuden a controlarlo.
También tenemos a la cañigua, que es similar a la quinoa, ¿no? Pero tiene más antioxidantes inclusive, entonces incorporemos a la cañigua. Y para finalizar el tarwi o chocho, ¿no? Que también es una legumbre, una leguminosa rica en proteínas y también en antioxidantes. Todos esos alimentos que les he mencionado, aparte de su capacidad antioxidante, también hay una conexión con nuestra historia, nuestra cultura, la biodiversidad, ¿no? Hay que valorar un poco más estos alimentos y preservar las tradiciones gastronómicas, ¿no? En el Perú se consume bastante papa nativa, maca, quinoa, kiwicha, ¿no? Pero tenemos un poco alejado el tema del chocho, por ejemplo, el yacón, que son alimentos peruanos que tienen gran cantidad de nutrientes y sobre todo, bueno, el tema de hoy, que son los antioxidantes que nos ayudan a mantener pues una vida mucho más saludable, un estado de salud positivo, ¿no? Entonces, incorporemos y valoremos que como peruanos tenemos estos alimentos para así poder pues llevar una vida mucho más saludable. ¿Alguna pregunta, Hernán, quizás? Perfecto, Charlotte, fue muy claro también la explicación de los alimentos que son, bueno, que sean ricos, digamos, antiinflamatorios y antioxidantes, que eso va a permitir fortalecer el sistema inmunológico de las personas. Y las menestras también son muy importantes, Charlotte. ¿Y qué tipo de menestras serían? Claro, las menestras son importantes. En este caso, obviamente el hecho del tarwi que se utiliza como un antioxidante rico en proteínas también. Y obviamente incluir pues todo tipo de menestras, ¿no? Garbanzos, frijoles, dentro de nuestra dieta, ¿no? Las lentejas. Recordemos que aparte de ser antioxidantes también tienen hierro que nos ayuda pues a mantener niveles de hemoglobina adecuados y ir combatiendo poco a poco pues esos niveles un poco trágicos que tenemos en nuestro país de anemia, ¿no? Incorporarlos sí o sí en nuestra dieta, siempre con gotitas de limón para que se pueda absorber mucho mejor el hierro y aparte pues los antioxidantes. Muy bien, Charlotte, gracias por toda la información y bueno, la siguiente llamada, bueno, estaremos en contacto para que nos des mayores detalles sobre otros temas muy importantes para cuidar nuestra salud. Que tengas un buen día, Charlotte, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, buen día. Buenos días, Charlotte, hasta la próxima. Bueno, Guayrecuna, Panaicuna, Chami, Casi, información que hay nutrición partemanta, que hay Guaira, Huasinchispi, Surfu y Yapanchis Remaining. 7:49. Vámonos con otra información aquí en Huillaricuy. Guayrecuna, Panaicuna, que hay Guaira, Huasinchispi, Surfu y Yapanchis Remaining. Nisjariki y mi mani información, Yoxen, que hay Guaira, Huasinchispi. Recordarles, ¿no?, que el número telefónico de la radio es el 974-782420, es para cualquier tipo de comunicaciones. De repente por ahí tiene algún anuncio, de repente tiene algo importante que avisar, puede comunicarse al 974-782420. Durante estas últimas semanas ha habido cursos de capacitación, trabajos muy importantes que se han desarrollado en la provincia de Cotabambas a través de diferentes empresas. Una de estas empresas es la empresa en este caso, pues... Servicios aéreos, ¿no? Servicios aéreos, los Andes, quienes han desarrollado un programa de capacitación a docentes en la provincia de Cotabambas. Vamos a conocer un poquito más al respecto. Hernán Zulca tiene la información. Bien, César, ya estamos en contacto con la licenciada Marisol Reguis. Ella es consultora en temas de sostenibilidad para la empresa de Servicios Aéreos de los Andes. Y bueno, nos va a conversar o nos va a dar detalles sobre el programa de capacitación docente, esto con énfasis en el plan lector que se ha llevado este año 2024. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marisol? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, estimados. Efectivamente, nosotros hemos venido trabajando este 2024 en el programa de capacitación y acompañamiento docente con énfasis en plan lector y lectoescritura en instituciones educativas de Cotabamba, ¿no? Como la institución educativa de Antuyo, de Queñua y Quehuira, ¿no? Ya ahora en diciembre, esta semana estamos ya llegando al cierre, ¿no?, del primer año de este programa y bastante satisfechos con los logros obtenidos. Perfecto. Marisol, ¿y nos puedes comentar cómo ha sido este programa, cómo se ha realizado esta actividad, digamos, el trabajo con los docentes, cómo se ha realizado esta capacitación?
Claro, nosotros a inicios de año hicimos una convocatoria previo convenio con la UGEL, ¿no? Tuvimos una reunión con el jefe de área de gestión pedagógica de la UGEL de Cotabambas y con el director, ¿no? Entonces ellos nos apoyaron en, digamos, en identificar a las escuelas, ¿no? Y en abrir la convocatoria, la inscripción para los docentes, ¿no? El trabajo se ha hecho con 10 docentes de escuelas primarias, las que ya mencioné, tanto multigrado como unidocente, y se ha trabajado en base a diferentes competencias, ¿no? Como por ejemplo las habilidades socioemocionales del docente, las habilidades pedagógicas, ¿no? Todo esto a partir de talleres presenciales, talleres virtuales, acompañamiento en aula, ¿no? Para ver cómo va implementando en el docente lo aprendido, ¿no? Y también, como ya les mencioné, actividades socioemocionales con especialistas, ¿no? Tanto para el bienestar del docente y también para el manejo socioemocional de los alumnos, ¿no? El propósito de este programa es mejorar las habilidades pedagógicas de los docentes para que puedan, digamos, reforzar, ¿no? Los temas de lectoescritura y de plan lector, porque ya sabemos que esto es algo transversal a cualquier, digamos, asignatura, ¿no? Es transversal a lo largo de toda la educación, tanto primaria como secundaria, y es fundamental en la primaria que se sienten las bases, ¿no? del tema de comprensión lectora, ¿no? Perfecto, Marisol, y bueno, los 9 o 10 docentes que fueron seleccionados, ¿ellos participaron en otras instituciones, visitaron en otras instituciones o se trabajó exclusivamente con estos 10 docentes para que luego puedan, digamos, socializar o compartir sus aprendizajes en las capacitaciones que ha brindado, en este caso, Servicios Aéreos de los Andes? Sí, hago aquí un paréntesis, ¿no? Nosotros como Servicios Aéreos de los Andes estamos trabajando de la mano con la asociación Enseña Perú. Esta es una organización, una asociación especialista en trabajar temas de educación pública, ¿no? De mejoras en la educación pública. Ya tiene 15 años de experiencia y trabaja en diferentes partes del Perú, ¿no? Entonces, digamos, de la mano, ¿no? Con ellos y en convenio con la UGEL es que estamos sacando adelante este proyecto, ¿no? Los 10 docentes, hemos trabajado con estos 10 docentes desde principios de año hasta la fecha, ¿no? Con estos 10 docentes, claro, la idea es que después ellos puedan también compartir, ¿no? Todas estas habilidades aprendidas, primero trasladarlas a sus alumnos, ¿no? Y también con sus colegas, ¿no? Indicar también que en octubre de este año tuvimos un taller con 10 directores de escuelas primarias, ¿no? Que pertenecen al UGEL de Cotabambas, ¿no? También en habilidades de plan lector y lectoescritura, ¿no? Este taller fue realizado por Enseña Perú, ¿no? En coordinación con nosotros, ¿no? Para fortalecer también nuestras relaciones, ¿no? Y esto se dio a partir de una muy buena iniciativa de la UGEL que elaboró materiales y el cuento de Pinocho en diferentes idiomas para que los niños de primaria puedan despertar el amor por la lectura, ¿no? Y alguna curiosidad por lenguas diferentes al español, como el inglés, el italiano y su lengua materna también, ¿no? Entonces, digamos que este programa, estamos, como le dije, bastante satisfechos, ¿no? Porque además del programa en sí mismo, nos da la apertura para otras iniciativas, otros talleres, ¿no? Que abarcan a toda esta comunidad educativa. Perfecto, muy bien, importante esta información porque permite que nuestros docentes estén preparándose para afrontar pues los nuevos retos en temas educativos. Este trabajo se desarrolla también gracias a una alianza estratégica entre Minera Las Bambas y sus socios estratégicos que brinda pues este tipo de capacitaciones como parte de su responsabilidad social, Marisol. Perfecto, exacto. Es una alianza estratégica, como bien menciona, ¿no? Y como parte de nuestras actividades de responsabilidad social,
en nuestra zona pues de influencia, ¿no? Entonces, con las Bambas, con Enseña Perú, con la UGEL de Cotabambas, es que este programa ha podido tener el éxito que esperábamos y que vamos a seguir trabajando en los siguientes años, ¿no? Esto continúa, ¿no? Perfecto, Marisol. ¿Algo más que quiera acotar a esta entrevista, Marisol? Nada, agradecer porque nos den este espacio para poder socializar lo que se ha venido trabajando. Creo que es bastante importante para que así este 2025 no hayan otros docentes que también quieran sumarse a este programa, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Sí, Marisol, antes de repente, para finalizar la entrevista, este cuento del Pinochomanta, ¿cómo surge y cómo se dio la iniciativa, ¿no? Y ahora que, bueno, si se está implementando de repente en el plan lector este cuento de Pinochomanta. Sí, esta es una, digamos, nosotros hemos apoyado a la UGEL, esta es una iniciativa 100% de la UGEL, ¿ok? Una iniciativa de elaborar no solamente el cuento, ¿no? Sino también otros materiales, digamos, con las características necesarias, ¿no? Para los niños de estas instituciones educativas, ¿no? De Cotabambas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es apoyar con talleres, ¿no? Puentes de lectura, estrategias para el uso y comprensión de textos en segunda lengua, ¿no? Y nosotros hemos ayudado para la implementación de este taller, ¿no? Y como les dije, asistieron 20 directores de nivel primaria de Cotabambas, quienes se comprometieron a replicar lo aprendido en estos talleres con todos los docentes de sus instituciones educativas, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Marisol, por la información. Estaremos en contacto más adelante, de repente para otras actividades que ustedes también, conjuntamente con la UGEL y también con las Bambas, puedan desarrollar en el ámbito educativo. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ustedes, estamos en contacto. Gracias, buen día. Buenos días, estábamos en contacto telefónico con Marisol Regis, consultora en temas de sostenibilidad de la empresa de servicios aéreos Los Andes. Un importante trabajo que se viene desarrollando en medida de capacitar a nuestros docentes, ¿no? Capacitar en temas de lectoescritura, capacitar en temas pues que vayan a mejorar la enseñanza de nuestros niños. Es una oportunidad para, en este caso, pues la provincia de Cotabambas, que mediante una alianza estratégica entre lo que viene a ser, en este caso, las Bambas, también la UGEL Cotabambas, esta empresa de servicios aéreos Los Andes, se esté desarrollando pues esta capacitación en favor de nuestros niños. Felicitaciones a Los Andes por emprender este tipo de capacitaciones. 7:59. Así es, amigos, 7:59, y bueno, importante actividad que ha realizado Los Andes conjuntamente con, bueno, en este caso podríamos decir con una alianza estratégica entre la UGEL y también de la empresa minera Las Bambas. Las actividades que realizaron fueron pues el encuentro de formación y conexión, evento presencial que reunió a todos los docentes para aprender y reconectar con su vocación. Es un espacio inspirador que promovió la reflexión y la introducción al acompañamiento. También hubo visitas a aulas y acompañamiento virtual, donde los docentes mantuvieron conversaciones y o llamadas virtuales en 1 a 1 con su coordinadora para mejorar los aspectos observados en la visita del aula, ¿no? Entonces también se realizaron talleres, espacios formativos que se ajustan también a las necesidades de los participantes y a las observaciones realizadas por la coordinadora. Y también hubo, pues, amigos oyentes, de lo que es la retroalimentación constante, ¿no? Estuvieron acompañando permanentemente a los docentes, donde se vive tanto en los momentos presenciales cuando se hace pues la visita al aula, como los momentos virtuales, también cuando los participantes socializan sus productos, planificaciones y fichas de ampliación, ¿no? Entonces, aplicación. Bueno, los logros que han tenido, bueno, trabajaron más de 100 horas de formación por cada docente a través, amigos oyentes, de acompañamiento, visitas a aula, talleres presenciales y virtuales. 60% de los docentes han logrado crecer, en este caso, en la habilidad crea y facilita entornos de aprendizaje significativos, seguros y motivadores. Por ello, amigos oyentes, los docentes que recibieron estas capacitaciones seguramente el próximo año van a tener que socializar, van a tener que compartir sus conocimientos con los demás docentes y también con sus estudiantes. Esto con la finalidad de fortalecer el plan lector y también en este caso inculcar la lectura en los escolares de nivel inicial, primaria y secundaria. 8:02.
8:02 aquí en el informativo Huillarico y Guayjicuna Panaicuna. Vamos con información, nos vamos hasta el distrito de Akira. Estamos con una ex autoridad de nuestro distrito de Akira. Estamos con el señor William González, ¿no? Con quien vamos a hablar acerca pues de lo que aconteció hace muchos años en nuestro distrito de Akira. Usted sabe pues, mi estimado Hernán Zulca, que la provincia de Cotabambas ha sufrido bastante durante la época del terrorismo, cuando ha habido incursiones a muchos distritos, ha habido también abusos por parte pues de estos grupos armados, como fue Sendero Luminoso y demás. Y hoy día se conmemora también una incursión al distrito de Chalhuahuachos. Recordar que ha vivido el distrito de Akira, que ha vivido momentos muy difíciles, el distrito de Akira, y está con nosotros una ex autoridad para que nos pueda comentar, don William González, y eso con la finalidad de no olvidar todos estos hechos vergonzosos que ha acontecido pues en nuestra historia. Don William González, adelante, muy buenos días. Bien, amigo César, muy buenos días y muy buenos días a todos en sintonía de Radio Surcuy. En efecto, bueno, quiero comentar esto como aquireño, pero también como directo afectado de esa incursión. Pues el 3 de diciembre de 1988, exactamente como hoy día hace 36 años, se ocurre la primera incursión de Sendero Luminoso en la capital del distrito de Akira. Era un día sábado. Probablemente incursionaron más de 100 senderistas, porque tuvieron tiempo suficiente para juntar a la gente casa por casa hacia la plaza para su asamblea popular. Pero también cerraron caminos de acceso, tanto que viene del lado Arequipa Chumbivilcas, como también la salida hacia Chalhuahuacho. No dejaron entrar carros ni salir carros, porque generalmente pues, los días sábados llegaban para la feria dominical de Akira, los comerciantes, los retornantes, viajeros, etcétera. Pero también tocaban la campana para llamar a la gente. Igualmente también a las autoridades buscaban. Lo que sí yo personalmente por ese entonces era presidente del Centro Cultural Carracárcel y también coordinador de una ONG SIGDA, Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola, donde trabajábamos franceses, profesionales y técnicos locales. Igualmente yo también caí prisionero, porque cuando hemos estado en sesión del Consejo, juntamente con el alcalde y regidores, pues ahí nos encañonaron. Al alcalde de Akira, don Nicanor Peñalo Fernández, de ese entonces, que ahora en paz descanse, le echaron una madoca que utilizan los policías, y a nosotros nos maniataron con unas soguillas de nylon, manos atrás cruzados. Total, 12 prisioneros. Hemos estado en el local municipal, de ahí nos trasladaron a nuestro local, a un cuartito pequeño de esta ONG SIGDA. Hemos estado encerrados, mientras tanto la gente en la plaza están haciendo hurras vivas, canciones, están hablando, bueno, de adentro estamos escuchando. Pero al final, de los 12 prisioneros, 5 se quedaron y a 7 nos sacaron hacia la plaza. Al final no sabíamos qué pasaría con nosotros, pero después ocurre que a los 5 que se han quedado lo han asesinado, ¿no es cierto?, cruelmente, inhumanamente. Dentro de ello a 3 compañeros de trabajo de esta ONG SIGDA, a Tomás Pellissier, de 26 años, socioeconomista agrónomo francés, a Corina Ciuga, de 24 años, igual también agrónomo y socioeconomista, a un ingeniero zootecnista grauino de 33 años, Walter Oblitas Peña, y bueno, también ahí siguieron, ¿no?, don Marcelino Rendón Cabana, que trabajaba para la microrregión Cotabambas, y al señor Ernesto Valdivia Gallegos, ex juez. Total 5 asesinados. Pero todo esto ha provocado, ¿no?, miedo, terror, caos, éxodo total. La gente, por miedo, como tenía que ser,
se han escapado a diferentes lugares, Arequipa, Lima, Quillabamba, Cusco, dejando sus casas, dejando abandonado sus ganados, sus vacas, sus caballos, sus ovejas. Fue un momento muy, pero muy doloroso. De estos hechos, aún muchos jóvenes, que no es su culpa, no saben, pero creo que el pueblo debe informar, debe analizar, porque es parte de nuestra historia local. ¿Acaso no dicen que si uno no sabe su historia, pues va a volver a repetir? Y eso es lo que no quisiéramos que vuelva, este tipo de acontecimientos, realmente, de mucha gente que se fueron. Muchos han regresado, pero también muchos ya no han regresado. No sé qué ha pasado. ¿Se habrán acostumbrado en algún valle, en algunas ciudades, o es que también algo ha pasado, no? Después, el 19 de febrero de 1989, recién se instala la base militar al mando del capitán Otorongo, tenientes y la tropa propiamente en Akira. Bueno, se van, allí sucede, la población está prácticamente de una parte del terrorismo de Sendero Luminoso y de otra parte también la base militar, que claro ha pacificado, pero también a qué costos, ¿no? Con muchos sufrimientos, con muchos con muchos golpes, diría, a la población, a mucha gente, a muchas familias propiamente, muchas veces con razón y muchas veces también con razón. O sea, la población al final nos hemos visto en medio de dos fuegos, ¿no? Entonces, hoy día cumplimos 36 años de este acontecimiento doloroso que ocurre en nuestra capital, Akira. Perfecto, don William. Es un tema bastante doloroso recordar lo acontecido durante ese tiempo, ¿no? Y esperemos que no se repita. En realidad, nuestros jóvenes deben conocer y deben informarse acerca de estos hechos que han causado bastante dolor a nuestra provincia de Cotabambas, no solo en el distrito de Akira, también tenemos referencias en el distrito de Mara, donde también se han cometido excesos y abusos, ¿no? Y en realidad es doloroso recordar, pero si nosotros no escribimos esta historia, no damos a conocer estos hechos, muchos de nuestros jóvenes que tampoco se van a dar se dan de repente muchas veces ese tiempo de leer un poco, ¿no? Van a volver se corre mucho el riesgo de repetir esta historia. Esperemos que jamás se susciten estos hechos de dolor que hemos pasado durante los 80 y 90, don William González. En efecto, no, esto pues ha sido, un problema a nivel nacional, pero con mayor énfasis en Lima, en Ayacucho, en Cusco, en Puno, ¿no? Y también nos ha llegado hasta nuestros lugares. Y coincido de que nuestra población debe estar informada, al menos los jóvenes, no también desde las instituciones educativas o desde las universidades también, a manera de tesis, se debería investigar, deberían dar tareas para que averigüen qué pasó, para que no vuelva a repetirse, para que también los jóvenes no caigan fácilmente con cualquier sorpresa. Entonces, es doloroso. Imagínense, por ese entonces todavía con esta ONG francesa, ya estábamos capacitando a las poblaciones de Akira, Mara, porque Chalhuacho todavía no era como distrito, era parte alta de Mara. Ya habíamos emprendido acciones forestales, cultivo de pastos forrajeros, de hortalizas, de verduras, capacitaciones en temas, agropecuarios. Ya venía de Francia un financiamiento muy fuerte. Estábamos haciendo estudio socioeconómico. Todo eso se ha echado a perder y todavía con la muerte, con el vil asesinato de dos jóvenes profesionales franceses, es sumamente doloroso. Bueno, pues ahora quedan recuerdos nada más
y también muchos dirigentes de eso entonces todavía existen, y ojalá también que ellos también se pronuncien, ojalá que este tipo de cosas también en asambleas así se pueda tratar. Lo que queremos es que de todo esto hay que sacar aprendizajes, hay digamos, organizarnos mejor, trabajar buscando el mejor desarrollo de nuestros pueblos. Imagínense que por ese entonces había casi ausencia absoluta del Estado, casi absoluta. En salud creo que teníamos en Akira un solo técnico o dos personas, el señor Nicanor Peñalba y alguien más, para atender a tremenda población en un puesto de salud sin medicamentos, sin nada, pero atendiendo a la gente. Bueno, educación de alguna manera con los señores docentes, sí, pero en otros sectores no había presencia del Estado. Entonces, pues esta ONG SIGRA estaba desarrollando estaba emprendiendo acciones sumamente importantes y novedosas, y de la noche a la mañana nos hemos visto apagados, y peor todavía con asesinato de compañeros de trabajo. Bueno, pues muchas gracias por este espacio, amigo César, y ojalá que en efectos posteriores podamos seguir analizando, y al menos, ¿no? ¿Por qué a Akira habrían elegido para incursionar? ¿Por qué Akira necesariamente? Debe haber algunas razones, y a eso amerita también analizar, ¿no? Profesor William, muchas gracias por la comunicación. Nosotros seguramente el día domingo posiblemente podamos entablar nuevamente una comunicación y desarrollar un poquito más amplio un programa con nuestro compañero de labores Guillermo Recharte. Le agradecemos por su contacto. Muy buenos días, don William González. Muy buenos días. Hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, importante lo que menciona don William González. Un pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. Y de verdad es importante evitar estos discursos de odio, dejar de darle cabida a estos discursos que generan resentimientos, ¿no? Que generan división. En realidad los peruanos debemos unirnos y trabajar por sacar adelante a nuestro país, trabajar por sacar adelante a nuestros hijos, a nuestra familia, salir adelante nosotros mismos, prepararnos. Los jóvenes también invitarlos a seguir estudiando, a seguir preparándose, a tomar un libro, leer, ¿no? Y no generar pues estos discursos de odio, discursos que generan resentimientos entre diferentes grupos de población. Finalmente todos los que estamos en esta nación, en este país, somos peruanos y tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades, los mismos derechos a tener un trabajo digno, los mismos derechos a aspirar a algo mejor para nosotros y para nuestras familias, y evitar estos discursos de odio, estos discursos que señalan que uno es mejor, que el otro es peor. No, tenemos que buscar un tema en este caso de identidad, que nos ayude a juntar nuestras fuerzas para seguir sacando adelante a nuestro país. 8 de la mañana con 15 minutos, aquí en el informativo Willaricui. De inmediato nos vamos con las primeras planas de los diarios de circulación nacional y regional. Ya está lista nuestra compañera de labores, en unos instantes, nuestra colega de labores, Leslie Yesenet Gallegos, estará con nosotros. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Nos vamos de inmediato a la cabina número 2. Leslie Yesenet está con nosotros. Leslie Yesenet Gallegos, ¿no? Con las primeras planas. Adelante, Leslie, buenos días. Sí, buenos días, César. Buenos días, Hernán, y con todos los oyentes de Radio Surfuy. Bueno, hoy día vamos a estar pues con los principales diarios a nivel regional y nacional, ¿no? De hoy, 3 de diciembre del 2024, ¿no? Vamos a empezar con el diario del Cusco, ¿no? Es un diario del Cusco, diario El Sol, ¿no? A ver, en su principal pues portada
se menciona pues irregularidades y incapacidad en Santiago, ¿no? Obra pues de la avenida Antonio Lorena que debía ser entregada en marzo de este año, presenta pues serias deficiencias en su ejecución, ¿no? Grietas, rajaduras y otras observaciones delatan su pésimo desarrollo. También pues dice que ahora pues pretenden maquillar estas deficiencias parchando dichas grietas, ¿no? Alcalde pues debe de responder por serios cuestionamientos. A ver, también en otra sección dice pues Cusco registra 184 casos nuevos de VIH en lo que va del 2024, ¿no? De cada 5 pacientes, pues 4 son varones, dice, ¿no? A ver, más abajo, bueno, se menciona también pues que, a ver, vamos a ver, se dice pues que, a ver, anuncian pues sanciones por construcciones en zonas de riesgo, ¿no? Defensa Civil del Cusco, eso es lo que se menciona. A ver, ¿qué más dice? Jurado pues dictó 18 meses de prisión preventiva a Vladimir Cerrón, esto por el caso de Antalsis, ¿no? A ver, nos vamos a otro diario del Cusco, ¿no? Del diario El Cusco precisamente, en su principal pues portada se menciona primer gasoducto para Cusco, después para las otras regiones, ¿no? A ver, ¿qué más se menciona? En otra sección, peruanos tienen el derecho de tener medicinas genéricas intercambiables. Más abajo, transferencia de la DDC del Cusco debe ser progresiva, señala ministro de Cultura. En entrevista pues exclusiva con el diario El Cusco, ministro Fabricio Valencia Gibaja afirmó pues que el proceso debe implementarse. También se refirió pues al tema de Sacsayhuamán como a otros proyectos de interés del Cusco. Más abajo se menciona docentes, ¿no? Contratados de la UNSAC piden que se cumpla nueva ley. También pues siembras en la región del Cusco hacen prever un buen año agrícola. En otra sección dice, presentan proyectos para retorno del servicio militar obligatorio en el Perú. Todo esto se muestra en la principal portada pues de diario El Cusco. Ahora nos vamos a las portadas a nivel nacional. Empezamos con el comercio, ¿no? Dice, testigos confirman pues que Vizcarra sí estuvo, ¿no? En oficinas de Obrainsa, ¿no? Dice, 3 trabajadores de Obrainsa coinciden en señalar que el entonces gobernador regional acudió a la sede de la construcción. Según la acusación fiscal, pues fue allí donde se hizo el pacto para la entrega de los presuntos sobornos, ¿no? Otro testigo también pues reveló cómo se emitieron 2 cheques por un total de 1 millón, ¿no? Nombre pues de un conserje para darle el dinero a Martín Vizcarra, ¿no? Declaraciones recogidas en el proceso contradicen pues al expresidente, quien niega los hechos. En otra sección dice, pues ni el Ejecutivo ni la Comisión de Energía han hecho su trabajo. A ver, ¿qué más? En otra sección dice, pues alistan facilidades para salir al sur en feriados largos, ¿no? Dice, rutas pues de Lima habilitará casetas adicionales y mayor personal en 2 peajes de la Panamericana Sur para agilizar el cobro y la fluidez de los autos, pues este mes tiene 3 fines de semana extendidos. A ver, en otra sección dice, toma de Alepo por rebeldes islamistas, ¿no? Deja al menos 412 muertos, ¿no? Esto en Siria, ¿no? A ver, en otra sección dice, alza sostenida por demanda, ¿no? Se prevé que el Bitcoin rompa la barrera de los 100 millones en el 2025 y en el 2026. A ver, nos vamos a otra
a otra portada de nivel nacional, nos vamos con la República, ¿no? A ver, dice en su principal titular, ¿no? Desconocer a las víctimas de homicidio es como volver a asesinarlas, ¿no? Esto menciona pues Rubén Vargas, ¿no? A ver, ¿qué más dice? En una sección especial dice pues de 7 de cada 10 niños de zona rural de la selva pues sufren anemia, ¿no? Se requiere nueva estrategia, señalan ex ministras. En política, en marcha reforma, ¿no? En marcha reforma para subir a 9 miembros del TC. Más abajo, por error judicial, liberan a 7 miembros de una facción del Tren de Aragua. Todo esto se menciona en el diario La República. Nos vamos al diario Gestión, es el diario de Economía y Negocios del Perú, ¿no? En su principal titular pues se menciona, ¿no? Mafias amenazan ahora a entidades financieras que prestan a comercios, ¿no? Bandas pues bloquean y amedrentan pues a asesores de microfinancieras para evitar pues que se acerquen a negocios y empujar a estos a gota, ¿no? Presidenta pues de Caja Arequipa, María Pía Palacios, dice pues que el 50% de su carrera de microcréditos se ve afectada por la extorsión, ¿no? Ahora nos vamos pues hasta, dice, Huancavelica, Amazonas y Cajamarca, ¿no? Ancladas como las regiones menos competitivas, ¿no? Esto es lo que se menciona. A ver, nos vamos a otra sección, otro apartado, dice pues, ventas de panetones crecerán 7% en la campaña navideña. A ver, otra sección dice, a ver, nos vamos a la U pues cerrará el 2024 con más de 126 millones de ingresos, ¿no? Esto es lo que se menciona en el diario Gestión, ¿no? A ver, nos vamos a otro diario de nivel nacional. El diario El Peruano, ¿no? El diario El Peruano oficial, pues en su principal portada, pues dice: alza de inversión pública es una señal clara de reactivación, ¿no? La evolución positiva de este indicador pues refleja el esfuerzo del gobierno por dinamizar la economía, recalca, ¿no? Garantiza pues que continuarán impulsando grandes proyectos de infraestructura a fin de seguir avanzando. A ver, ¿qué más dice? En economía, ¿no? Presupuesto se orienta en más de 45% a las regiones, ¿no? Ministro de Economía y Finanzas pues destaca su enfoque descentralista. Más abajo, ¿no? Dice pues buscarán consenso amplio sobre la ley minera, ¿no? MEN pues espera su aprobación en un lapso de 6 meses. A ver, ¿qué más dice? Modernos vehículos contra la inseguridad. A ver, la municipalidad pues de Villa María del Triunfo, ¿no? Entregó al Ministerio del Interior 45 camionetas todoterreno, ¿no? Las cuales serán empleadas por la Policía Nacional con la finalidad de combatir pues la delincuencia en esta jurisdicción de la capital, ¿no? La cual presenta altos índices de delito, ¿no? Las unidades pues serán entregadas a las estaciones policiales ubicadas en la zona pues P5. Todo esto se menciona en el diario El Peruano. A ver, por último nos vamos con el diario Correo, ¿no? A ver qué dice en su principal portada, ¿no? Vladimir Cerrón pues enfrenta nueva orden de cárcel preventiva, ¿no? Prófugo por la partida triple, ¿no? Dice pues Poder Judicial, ¿no? Dicta orden de 18 meses de reclusión provisional para el dueño de Perú Libre, quien está pues, quien ya tiene una condena de 3 años y medio de prisión por el caso Aeródromo, ¿no? Huanca, y 24 meses de cárcel preventiva por el presunto financiamiento ilegal de su partido. Esto se menciona pues en su principal portada.
Al costado pues dice, ¿no? Policía y las policías pues recibirán aumento de salarios en 4 tramos. Más abajo dice 6 directorios ha tenido, ¿no? Caliwarma en el gobierno pues de Boluarte. Y en otra sección, expresidentes pues piden a Lula y al Vaticano que medien, ¿no? por asilados en embajada hostigados por Maduro. Bueno, todo esto se menciona en el diario pues El Correo. Terminamos pues con todas las lecturas por el día de hoy. César, muchas gracias y nos vemos pues hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Fueron las primeras planas con, en este caso, pues en el informativo Willaricuy. Muchas gracias, Yesenet, por la información. Sí, muchas gracias, César. Y pues, como les mencionaba, nos vemos hasta el día de mañana con los siguientes diarios, ¿no? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. 8 de la mañana con 27 minutos. Vamos de inmediato con, en este caso, regresamos con los deportes. Muchísima atención. Nos vamos a conocer el plano deportivo. Está con nosotros nuestro compañero de labores, Williams Guamán, con las últimas en el tema deportivo. Hay fichajes importantes para los diversos equipos. Adelante, César, con ¿cómo información estás? ¿Cómo deportiva. están? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Willaricuy. ¿Cómo están? Bienvenidos al bloque deportivo. Mucha lluvia, hay que abrigarse bastante. Ayer hubo intensa precipitación pluvial en toda nuestra provincia de Cotabambas. En muchas localidades ha caído granizo, acompañado de tormentas eléctricas. Siempre la recomendación a cuidarse, César. Pues claro que sí, ¿no? Sí, ¿no? Hay que abrigarse, hay que abrigarse. Bueno, vamos con la información deportiva. Se viene con la temporada de fichajes. Muchos equipos de nuestro ámbito local están preparándose para lo que va a significar su pretemporada. Uno de ellos es el Universitario de Deportes, que ya inició la misma con los jugadores que todavía algunos no están definiendo su futuro, como el Oreja Flores, que parece que va a regresar a México. Otra opción la tiene también con su fichaje en el club de un club de la MLS, y también por ahí entró la posibilidad de que pueda irse a Arequipa a jugar por el Melgar. Bueno, lo cierto es que en este tira y afloja en cuanto a fichajes, el caso más sonado sin duda es el de el jugador del cuadro del Melgar de Arequipa, que ya oficializó su incorporación al Universitario de Deportes. Nos referimos a Paolo Reina, el lateral izquierdo de 23 años, ya fue oficializado como el segundo refuerzo del Universitario de Deportes para esta temporada 2025. Buen jugador que ha sido voceado, incluso en algún momento estuvo en la selección peruana, pero seguramente le dará mayor rodaje el técnico del Universitario, sobre todo ahora que se tiene torneo internacional. Bueno, la Alianza Lima de la misma forma también está viendo las posibilidades de fichar a varios jugadores del extranjero. Para ello, Franco Navarro, que es el director deportivo, ya fue hasta Argentina para ver las posibilidades de traer a un par de jugadores. Un delantero, básicamente hablamos de Sago Segarra, que sería uno de los delanteros que estaría en el plantel del Alianza Lima, a pedido de Pipo Gorosito, que es el nuevo técnico del Alianza Lima. Bueno, y Alejandro Hover, que militó en el Sporting Cristal, ahora ya es jugador del Sport Boys del Callao. Bueno, ayer le hicieron la presentación oficial de este buen jugador. Yo pensé que se iba al Melgar de Arequipa, también tenía la opción, pero finalmente decidió quedarse en Lima, en este caso en el Callao. Jairo Vélez, también otro jugador importante del cuadro Poeta, que descendió, hablamos de la Universidad César Vallejo, ya firmó por el Universitario de Deportes. Jairo Vélez es un 10 que seguramente le dará rodaje para el torneo, porque ojo que el Universitario tendrá torneo local y torneo internacional. 8:30 ya, amigos oyentes, y el último fin de semana hubo fútbol del torneo, en este caso de la final de la Copa Libertadores de América. Se jugó en Argentina, en el Estadio Monumental, donde juega el River Plate. El Botafogo se coronó campeón en este torneo. Bien por el cuadro de Brasil, que bueno, enfrentó al Atlético Mineiro, también otro brasileño. Ahí nos damos cuenta de que el nivel de juego en Brasil está bien, está digamos a la vanguardia en Sudamérica.
Estos dos equipos hicieron un buen encuentro, pero el Botafogo finalmente se alzó la Copa de Libertadores 2024 con 10 jugadores por la expulsión de uno de ellos, precisamente en el partido que se desarrolló en Argentina. Ahora, va a tener la posibilidad el Botafogo de jugar el Mundial de Clubes, ¿no? Donde enfrentará seguramente al campeón, al actual campeón de la Liga de Campeones. 8:31, punto final a la información deportiva. Amigos oyentes, los invitamos ya a finalizar el informativo. Nosotros nos despedimos, mañana volveremos con más información deportiva, siempre en este mismo horario, ya para cerrar el informativo Willaricui. Adelante, César. Muchas gracias, William, y nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. En esta oportunidad estuvieron con ustedes Hernán Zulca, César Loaiza, nuestro colega William Guamán y Yesenet Gallegos. Perfecto, nos despedimos. Nos despedimos. Mañana hasta volvemos. mañana. Permiso. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.